Muy buenas tardes. Este, tuve hoy el privilegio de poder compartir, y al mismo tiempo el día de mi cumpleaños, no bien. Okay. Quisiera compartir, pues, acerca de, como dice ahí, el último discurso de alguien que dio. Normalmente vemos a lo largo de la historia de personajes importantes, veces se busca registrar cuáles fueron sus últimas palabras o sus palabras de despedida. Son discursos, son palabras que realmente mucha gente busca eh, saber qué es lo que dicen, porque normalmente son muy importantes y aparte es el último mensaje que va a dar esa persona. Y es como el último encargo que va a dejar. Y el de hoy quisiera que viéramos parte de esto. Este es el último discurso, no las últimas palabras, pero sí es el último discurso registrado, por lo menos en la Biblia, del Señor Jesús a sus discípulos. Ahí este discurso abarca, especialmente en Juan, es el que lo registra más, de una forma más larga, y abarca del capítulo 13 de Juan al capítulo 17. Y este discurso fue dado durante lo que se conoce como la última cena. Entonces vamos a entrar un poquito en contexto para entender un poquito mejor en qué punto se está diciendo esto. Vemos que ahí en Lucas 22, Mateo 26, se menciona que el Señor Jesucristo les manda a que hagan la preparación para la cena de Pascua y van y es cuando ven al asno y todo y le dice a la persona eh, que les ayuda con la preparación de la Pascua, del lugar donde iban a tener la Pascua. Y vemos que pues ya en lo que es Lucas 22, Mateo 26, Marcos 14 y Juan 13, empieza el relato de lo que sucede durante esa última cena. En Juan 13 menciona que hay un lavado de pies, donde el Señor Jesucristo le empieza a lavar los pies de sus discípulos. Y es cuando le dicen que no solamente eso, sino que los lave todos. Y es cuando le dice que no tenía que hacer eso. Es la institución de la Santa Cena, de la Cena del Señor, también hay en varios pasajes, uno de ellos Lucas 22. También ocurre el anuncio de la traición de Judas, el Señor Jesucristo menciona que alguien lo va a traicionar, y también sucede eso durante la cena, esa cena. También se menciona, creo que es Mateo o Marcos, la discusión sobre la grandeza, donde cuando empiezan a discutir sobre quién sería el mayor entre ellos. Este discurso, creo que es Mateo el que lo menciona, está muy relacionado a cuando Jesús lava los pies de los discípulos. Cosas que se mencionan en ese discurso también se mencionan en la parte del lavado de pies. No sé si serían al mismo tiempo, pero por lo menos se habló de eso durante esa cena. Una vez que se anuncia la traición de Judas, posteriormente el Señor Jesucristo le dice, ve pronto y haz lo que tienes que hacer, y Judas sale de esa cena. Y es ahí cuando empieza estas últimas palabras o este último discurso que el Señor Jesucristo da. Yo sí quisiera que entendiéramos todo lo que acaba de pasar. Acaban de ver los discípulos la provisión que tuvo el Señor en cuestión al lugar donde iban a prepararlos, si recuerdan ahí cómo es el relato. Les acaba de lavar los pies, acaban de tener esta institución de cómo lo iban a recordar a través de la cena, bueno, de la cena del Señor, y como que todas estas cosas se van construyendo hasta que llegan a estas últimas palabras. Y creo yo que son unas palabras bastante relevantes. Yo creo que muchísimos estudios, muchísimas predicaciones, muchísimas cosas se han basado en estos versículos, sí, en los versículos que vienen dentro de este discurso. Son de hecho de los versículos que yo diría que son de los más famosos que existen, este, que abarca de Juan 13 a capítulo 17. Y son el último discurso que el Señor da a sus discípulos. Dentro de ese discurso se menciona la parte cuando anuncia el Señor Jesucristo que Pedro lo va a negar. También está dentro de ese discurso. En Marcos 14 y en Mateo también mencionan que una vez que terminan eso, cantan un himno y después de ahí salen al Monte de los Olivos, al huerto de Getsemaní, donde ya el Señor Jesucristo es arrestado. Entonces, quería que entráramos un poquito en contexto para ver qué es lo que estaba pasando.
Solo en Mateo menciona ahí, hay como una cosa donde menciona que después de que cantan el himno y van camino al Monte de los Olivos, es cuando se anuncia que Pedro los va a negar. Pero en general, pues sucedió en ese plazo. Y lo que mencionaba, ahí en Juan 13, capítulo 13, versículo 31 dice, entonces cuando salió Jesús, entonces cuando salió, perdón, Jesús dijo, cuando salió refiriéndose a Judas, entonces cuando Judas se va de la cena, Jesús dijo, ahora es glorificado el Hijo del Hombre y Dios es glorificado en él. Si Dios es glorificado en él, Dios también le glorificará en sí mismo y le glorificará enseguida. Hijitos, estaré con vosotros un poco más de tiempo. Entonces, este es el inicio de lo que va a ser un discurso algo largo del Señor Jesucristo. Dice, ahora es glorificado el Hijo del Hombre y Dios es glorificado en él. Si vemos ahí, es como esta unión, este conjunto. Y cuando es glorificado el Hijo, pues al mismo tiempo se glorifica el Padre. Entonces, en cuestión a cronología de este discurso, no sé si la alcanzan a ver ahí, pero dice, más o menos lo dividí cómo está el discurso, donde da primero como una introducción a lo que va a ser la introducción al discurso de despedida y da una instrucción importante que la vamos a ver más adelante. Después el anuncio de la negación de Pedro, esto en base a Juan, a lo que relata Juan. Después una promesa de morada, de una morada celestial, instrucciones sobre guardar su palabra y permanecer en él. Después se les empieza a dar varias advertencias y al mismo tiempo hace la promesa del consolador, da una promesa de victoria y cuando termina eso, se dirige al Padre y es el capítulo 17, básicamente es una oración. Este, y ya se relata ahí que terminando la oración es cuando salen al Monte de los Olivos. Es para verlo. Nosotros vamos a ver estos 5 puntos basados, no vamos a irnos en el orden cronológico que les mencioné ahorita, pero sí quería que para que vieran un poquito cómo está dividido el discurso. Pero varios puntos que creo yo que se van repitiendo a lo largo del discurso y se van construyendo entre ellos y más que nada se repiten eh, estas ideas y son esos 5 puntos que vamos a ver el día de hoy. El primero es la glorificación del Padre a través del Hijo y vamos a ver varios versículos. En el capítulo 13:31 dice, ahora es glorificado el Hijo del Hombre y Dios es glorificado en él. En el 14:11 dice, creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. En el 20 dice, en aquel día conoceréis que yo estoy en mi Padre y vosotros en mí y yo en vosotros. El 15:8 dice, en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis mis discípulos. En el 16:14 dice, Él me glorificará porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Y ahí es cuando inicia la oración que les mencionaba. Dice, Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti. Entonces vemos cómo se va construyendo esta serie de ideas y las quise acomodar parafraseándolas un poquito para ir viendo cómo se va construyendo esta idea. Y lo que nos dice primero es que el Hijo es en el Padre, los discípulos son en el Hijo, los discípulos y el Hijo son en el Padre. El Padre es glorificado en el Hijo, el Padre es glorificado en el Hijo y en los discípulos. Y el Padre glorifica al Hijo, al glorificar al Hijo, glorifica a los discípulos. Entonces, son más o menos como resumiendo las ideas que está dando en estos versículos y el mensaje que les quiere dar. Y les digo, esto lo va repitiendo varias veces a lo largo del discurso, como vimos ahorita en los versículos. Quería mostrarles que el Padre iba a glorificar al Hijo y al mismo tiempo iba a ser glorificado Él, pero al mismo tiempo, al haber esta unión entre el Hijo y los discípulos, también los discípulos eran glorificados a través de Él. Entonces vimos a Jesucristo glorificando a Dios, Dios glorificando al Hijo, y dentro de eso están los discípulos, que ahora pues la iglesia. El versículo 17:10 dice, y todo lo mío es tuyo y lo tuyo mío, y he sido glorificado en ellos, hablando de los discípulos. La gloria que me diste, en el versículo 22, yo les he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno. Si vamos ahí a Efesios capítulo 2, versículo 4 y 7, 4 al 7, más bien.
La versión eh, es un poquito diferente, pero es muy parecida a la Reina Valera. Dice, pero Dios que es rico en misericordia, por causa del gran amor con que nos amó, aun cuando estábamos muertos en nuestros delitos, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia habéis sido salvados. Y con Él nos resucitó y con Él nos sentó en los lugares celestiales en Cristo Jesús, a fin de poder mostrar en los siglos venideros las sobreabundantes riquezas de su gracia por su bondad, para con nosotros en Cristo Jesús. Entonces, varios puntos claves de este primer punto era importante para los discípulos que ellos entendieran la unión con el Padre, porque Él ya se iba a ir. Era como este mensaje de despedida. Entonces, ahora sus vidas deberían traer gloria a Dios. Era importante que ellos vieran que a través de estas uniones, y es muy claro en la forma que va explicando cómo Él está en esa unión con el Padre y ellos al estar en el Hijo también tienen esta unión. Dice, pero al mismo tiempo esta unión debe traer gloria al Señor Jesucristo. Dice, la gloria que el Padre dio al Hijo es para que seamos uno y lo resalta bastante. Entonces, vemos esta unión, por eso quise los versículos de Efesios donde dice que juntamente nos resucitó y juntamente nos hizo sentar en los lugares celestiales. Esta gloria que el Padre dio al Hijo, la forma en que glorificó al Hijo, también nosotros participamos con Él. Entonces, y ahí mismo se menciona en Efesios que tenemos el propósito de mostrar las abundantes riquezas de su gracia. Esta glorificación la podemos mostrar a los demás. Entonces, una forma de mostrar la glorificación del Hijo es a través de la unión de sus discípulos, que a su vez va a traer gloria a Dios. Es algo en lo que podemos estar pensando. Siguiente punto, el punto 2, les da un nuevo mandamiento. Ahí en el capítulo 13, versículo 34 y 35 dice, un mandamiento nuevo os doy, que os améis los unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán que sois mis discípulos si tuviereis amor los unos con los otros. En el 15:12 dice, este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. En el 15:17 dice, esto os mando, que os améis unos a otros. En el versículo 15, el capítulo 15, versículo 1 dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. Si vemos ahí, si amamos al Hijo, guardamos sus mandamientos, y Él mandó amarnos entre nosotros como Él nos ha amado. Y nuevo mandamiento, haciendo revisión de los evangelios, realmente se había visto pocas veces que el Señor les dijera así como tal, les doy este mandamiento. O sea, lo mucho cuando les dijo que fue que cuando los mandó a compartir, que les mandó que no llevaran nada más que una bolsa y bastón, creo. Ahí es cuando sí se vuelve a mencionar que Él les manda directamente algo. Fuera de eso, había sido como más enseñanza, pero dice, ahora sí este es un mandamiento nuevo. Dice, y quiero que les quede bien claro qué es, y es que os améis unos a otros, como yo os he amado. Y vemos al Señor Jesucristo amando al Padre, el Padre amando al Hijo. Dentro de esa relación también entran los discípulos, ahora la iglesia. ¿Y cómo es como Él nos ha amado? Pues ahí en el mismo capítulo 15, versículo 13 dice, nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga la vida por sus amigos. Entonces, es el mandamiento. Dice, amamos al Señor, guardamos sus mandamientos y hasta ese punto el mandamiento claro, explícito que Él había dado era, ámense. Si vamos ahí en el capítulo 17, versículo 21, se va construyendo sobre lo mismo que el punto que estábamos diciendo ahorita, se va a ir construyendo para pasar a este segundo punto. Dice, para que todos, hablando de sus discípulos, sean uno como tú, oh Padre, estás en mí y yo en ti. Que también ellos estén en nosotros para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste
les he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno, que es lo que ahorita estábamos viendo. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfeccionados en unidad, para que el mundo sepa que tú me enviaste y que los amaste tal como me has amado. Entonces, recordemos, tenemos esta misión de mostrar las abundantes riquezas de su gracia hacia el mundo. Eh, y aquí introduce la frase de, los amaste tal como me has amado a mí. Padre, quiero que los que me has dado estén también conmigo donde yo estoy, para que vean mi gloria, la gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Oh Padre justo, aunque el mundo no te ha conocido, yo te he conocido, y estos han conocido que tú me enviaste. Yo les he dado a conocer tu nombre y lo daré a conocer, para que el amor con que me amaste esté en ellos y yo en ellos. Igual vamos viendo cómo se construyen las ideas que va diciendo. El Padre ama a su Hijo con amor eterno. El Hijo da a conocer el Padre a sus discípulos. Los discípulos conocen el amor del Padre hacia su Hijo y por lo tanto los discípulos conocen el amor del Padre hacia ellos. Es la idea cómo la va construyendo a través del discurso. Entonces, algunos puntos claves, y creo que la mejor forma de resumir esto es en 1 de Juan 4, 7 al 8 dice, amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Y hay una cita que me gusta mucho de William Wilberforce. Dice, mide tu progreso por tu experiencia del amor de Dios y su ejercicio ante los hombres, especialmente ahora que estamos por terminar el año, que a veces empezamos a revisar cómo ha sido nuestra vida últimamente y podemos llegar a preguntarnos, pues, ¿cuánto he crecido en mi vida cristiana? ¿Cuánto he crecido en mi vida espiritual? Creo que una forma en la que podemos ver ese progreso, ver cuánto hemos avanzado es ver cuánto hemos conocido el amor de Dios y cuánto y de qué forma lo hemos ejercido ante los hombres. Creo que es una buena forma de preguntarse, de estarse cuestionando cuánto he crecido en amar, en amar a los demás, cuánto he avanzado en mi relación con los demás, en mejorar mi relación en la iglesia, en mejorar mi relación con los de afuera también. Entonces, conforme conocemos a Dios, podemos amar mejor a los demás. Por tanto, cuidar nuestra relación íntima con Dios es cuidar el vínculo del amor en la iglesia. Creo que es algo clave si queremos cumplir el mandamiento del Señor y por los versículos que estuvimos viendo, es cumplir el mandamiento de amarnos unos a otros, lleva en sí conocer al Padre. Y para conocerlo, pues tenemos que cuidar esta relación con el Señor. Entonces, si yo empiezo a descuidar mi vida íntima con el Señor, mi vida de oración, mi vida de lectura, de estudio de la Biblia, va a afectar el vínculo del amor dentro de la iglesia. El tercer punto, permanencia en Él. En el capítulo 14, versículo 21 dice, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo lo amaré y me manifestaré a él. Si alguno me ama, guarda mi palabra, y mi Padre lo amará, y vendremos a él y haremos morada, con él morada. El versículo ahí en el capítulo 15, 4 dice, permaneced en mí y yo en vosotros. Como el sarmiento no puede dar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Permaneced en mi amor. Si guardáis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Entonces vemos a Jesucristo en Dios y Dios en Cristo, igual la relación ahí con los discípulos y la iglesia. En el capítulo 15, versículo 5 dice, yo soy la vid, vosotros los sarmientos, en la Reina Valera dice pámpanos, el que permanece en mí y yo en él,
ese da mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. Igual, si nos vamos a la oración que va diciendo y en capítulo 17, del versículo 11 al 13, dice, ya no estoy en el mundo, pero ellos sí están en el mundo, y yo voy a ti, Padre Santo, guárdalos en tu nombre, el nombre que me has dado para que sean uno, así como nosotros. Cuando estaba con ellos, los guardaba en tu nombre, el nombre que me diste, y los guardé, y ninguno se perdió, excepto el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliera, pero ahora voy a ti y hablo esto en el mundo, para que tengan mi gozo completo en sí mismos. Entonces, algunos puntos claves es la permanencia implica guardar algo. Nos dice, por los versículos que vimos ahorita, nosotros guardamos sus mandamientos, nos pide guardar sus mandamientos, el Padre guarda su nombre en nosotros. También la permanencia implica un gozo completo, como vimos también ahorita en uno de los versículos. Permanecer en sus mandamientos nos lleva a estar guardados en su amor, pues lo cual va a traer gozo. Igual estas ideas sacadas de los versículos que vimos ahorita. La permanencia implica también llevar fruto y es toda esta alusión que hace hacia las vides, y cómo vides y los sarmientos, y cómo pues no puede llevar fruto si no está unida a la vid. Eh, Permanecer en su amor nos lleva a estar cerca de él y por lo tanto tener su poder para hacer las cosas, como vemos ahí en Filipenses 4:13. Entonces vemos cómo se van construyendo todas estas ideas a lo largo de lo que es el discurso. Si queremos permanecer en él, tenemos que guardar sus mandamientos. Si queremos buscar su gozo, permanecer en su palabra y en su amor, y llevar fruto para poder hacer las cosas. Y esta es la única forma en que podemos realmente tener ese fruto o dar ese fruto, estando en Él. Una vida cristiana, fructífera, gozosa, requiere de la permanencia en su palabra. Nosotros llevamos su nombre, nuestra vida lo debería reflejar. Él ha puesto su nombre en nosotros y es una forma de reflejar esa vida que tenemos en Él. Una vida llena de fruto, una vida con gozo en Él. Okay. El siguiente punto, el 4, que es la promesa que da de compañía, que igual lo empieza a mencionar varias veces. A partir del versículo 14, capítulo 14, versículos 16 al 18 dice, yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce. Pero vosotros le conocéis porque muere con vosotros y estará con vosotros. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. En el 26 dice, más el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. En el 15:26 dice, pero cuando venga el Consolador, a quien yo enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. En el 16:7, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuere, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. En el 15:15 dice, ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor, pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. Y en el 16:13 dice, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad, toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío. Por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. Entonces vemos esta promesa de compañía, ya vemos dentro de esta relación al Espíritu Santo y a la iglesia ya en esta relación.
En el capítulo 14 27 está igual les digo, varios de estos versículos creo que los hemos visto muchas veces, son versículos muy famosos. eh, en el versículo 27 dice, la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Tenemos esta gran promesa de la compañía, esta paz que nos deja el Señor, de que aunque sigamos nosotros en el mundo, Él va a estar con nosotros. Podemos no tener miedo, que nuestro corazón puede estar tranquilo eh, gracias a esa promesa que tenemos en Él. Ahí en él, igual vamos en el capítulo 17 versículo 15 al 19 dice, no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Y creo que para que se pueda cumplir esto necesitamos esa compañía. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Y por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Algunos puntos claves es, si guardamos su palabra, somos santificados en él, de los versículos que vimos ahorita. Y ahí en Efesios 1, 13 al 14, menciona estos versículos donde dice que en él también vosotros, después de escuchar el mensaje de la verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído, fuisteis sellados en él con el Espíritu Santo de la promesa, que nos es dado como garantía de nuestra herencia, con miras a la redención de la posesión adquirida de Dios para alabanza de su gloria. En la Reina Valera dice que es las arras de nuestra herencia, o la garantía o las arras de nuestra herencia. El Espíritu, aparte de ser ese sello sobre nosotros, esa garantía de que somos de Dios, también tiene, y en base a los versículos que vimos ahorita, el trabajo de recordarnos, nos recuerda, instruye y muestra su palabra para que podamos permanecer en ella. Esta santificación, o esta forma de apartarnos, nos lleva a ser llamados, como vimos ahí en el capítulo 15 de Juan, nos lleva a ser llamados amigos de Dios. Y eso ya implica una relación. Ya no somos siervos, como menciona ahí el Señor Jesucristo, ya no los voy a llamar siervos, ahora van a ser amigos. Y, y esto se logra gracias a esa relación que tenemos. Y tenemos el mejor ejemplo que es que Él nos ha dado su espíritu mismo, espíritu que en todo lo que era el Antiguo Testamento se menciona como un espíritu de poder, ahora habitando en nosotros, teniendo ese sello sobre nosotros, siendo esa garantía de una herencia. Y aparte de todo eso, Juan lo menciona como un consolador. Y podemos decir, pues sí, realmente su paz nos dejó para que podamos andar en este mundo. Tenemos esa compañía, ese eh, espíritu que nos va recordando su palabra, porque por nosotros mismos podemos fallar muchas veces en guardar esa palabra, pero para poder realmente permanecer en él, necesitamos del espíritu. El último punto, se menciona varias cosas muy importantes y muy interesantes sobre la oración dentro de lo que es este discurso. Y esto en parte, si vamos viendo todas estas ideas que se fueron construyendo, ya vemos que el Señor Jesucristo nos habla como amigos, que nos dio al Espíritu, podemos entender también que se mencione como punto importante la oración. En el capítulo 14, versículo 13 dice, de cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre, y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidiereis en mi nombre, yo lo haré. El capítulo 15, versículo 16 dice, no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Entonces vemos cómo empieza el Señor Jesucristo a abrir esta relación con el Padre, donde dice, ya pueden pedir directamente al Padre a través en mi nombre y el Señor y el Padre va a escuchar y lo puede conceder. Dice, todo lo que tiene el Padre es mío.
Por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. En el versículo, en el capítulo 16, 23 a 24 dice, en aquel día no me preguntaréis nada. Ya no va tantas dudas, sino dice, de cierto os digo, que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, os lo dará. Hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre. Pedid y recibiréis, para que vuestro gozo sea cumplido. Y si nos imaginamos la escena un poquito de lo que es, de todo eso que va mencionando él, es la última cena, están en el aposento alto, conviviendo. El Señor ya les empezaba a decir que él, pues iba a padecer, ya venía anunciándolo desde antes. Él mismo probablemente ya consternado porque sabía que lo siguiente era su arresto ya. Lo siguiente es cuando van a Getsemaní y él empieza a ayudar, a llorar y a sudar sangre. Ya creo que es un nivel de estrés muy elevado. Entonces, previo a todo esto, les está dando todo esto. Y creo que era algo muy íntimo que les dijera, hasta ahorita ustedes no habían pedido nada en mi nombre, pero dice, ahora pidan y van a recibir. Es como estas últimas instrucciones, ustedes pueden tener esa confianza, para que tengan ese gozo completo y completo en el Señor Jesucristo. Y bastante interesante que termina el discurso con una oración al Padre. En las últimas, ya en el capítulo 17, él mismo hace todo este capítulo de pidiendo al Padre por los discípulos. Creo que era un ejemplo muy grande y pues por eso Juan lo llega a registrar de cómo ahora había ese exceso hacia el Padre. Entonces vemos ahí esta relación donde entran los discípulos ya, bueno, ya en este caso la iglesia. En el capítulo 14, versículo 16 dice, Jesús le dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Estos versículos también entran dentro de ese discurso que también son muy, muy conocidos. Y algo importante de entender es que estos versículos, muchas veces, especialmente este versículo, lo usamos mucho al momento del evangelismo. Y sí es correcto en eso. Pero a veces pensamos que solo es para eso. Y si vemos aquí, el Señor Jesucristo lo está diciendo a los discípulos. Y de hecho, se esperó hasta que Judas saliera para decir todas estas palabras. Él lo está mencionando a los discípulos y él sigue siendo el camino, él sigue siendo la verdad y él sigue siendo la vida para el creyente. No solamente el momento que tomamos la decisión de seguirle, sino cada día Él es el camino, cada día Él es la verdad, cada día Él es la vida. Y no podemos ir al Padre si no es por lo que Él hizo. El capítulo 17, versículo 3 dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Entonces, conforme nosotros vamos creciendo en esa vida eterna, vamos creciendo en conocer a Dios, al Dios verdadero, y en conocer a Cristo. Y esto va muy relacionado en nuestra relación personal, nuestra relación como comunidad con el Señor Jesucristo. Varios puntos claves es que pues a través de la oración podemos conocer al Padre y al Hijo y experimentar la vida. Y por los versículos que ahorita mencioné, tomando las ideas eh, principales, es que a través de la oración podemos hacer las obras del Hijo, glorificar al Padre, llevar fruto. Y una cosa que se me hizo muy interesante que menciona uno de los versículos es que una es llevar fruto y que permanezca ese fruto, no solamente dar fruto, sino que ese fruto que se dio sea permanente, que tenga consistencia, tener gozo y quitar dudas. Y si vemos todo esto es parte de experimentar la vida en Cristo. Todo esto que podemos hacer a través de la oración nos lleva a experimentar o nos lleva a vivir esa vida en Cristo y estar en Él. Entonces, como parte del resumen de este discurso de últimas palabras, digo, creo que hay muchísimos estudios, predicaciones que se han hecho en base a estas palabras. Son varias, tiene mucha consistencia este discurso.
De los puntos que vimos ahorita fue el primero, glorificación del Padre a través del Hijo. Y un aspecto práctico y lo que menciona ahí es que él o buscaba que los discípulos fueran uno, así como el Padre y el Hijo son uno. ¿Cuál era el propósito de esto? Glorificar al Padre y al Hijo. Un nuevo mandamiento dice amarnos unos a otros, como el Padre al Hijo y el Hijo a nosotros. ¿Cuál es el propósito? Pues que podamos andar en amor, podamos mantener ese vínculo de la unidad dentro de la iglesia. Permanencia en Él, pues nos lleva a guardar su palabra, como el Hijo guardó la palabra del Padre y se la dio a los discípulos. Y esto, pues para poder guardar su nombre, tenemos que guardar lo que Él dijo para poder glorificar ese nombre que nos dio. Tenemos la promesa de compañía y nos lleva a ser santos. Sabemos que hemos sido apartados por ese espíritu y sí trae muchos privilegios y trae mucho consuelo, se le llama el consolador, pero al mismo tiempo, este privilegio al mismo tiempo nos va a llevar la responsabilidad de ser apartados. El Señor ya nos selló con el espíritu y nos invita a través de su palabra a andar en el espíritu y a no andar en la carne. Eso nos lleva pues a permanecer, para poder permanecer en él como parte del propósito. Y también pues vimos ahorita acerca de la oración y la necesitamos para poder experimentar la vida en Cristo, conociendo al Padre y al Hijo y poder mantener esta relación con Él. Es como una forma de resumen de los puntos que estuvimos viendo. Y parte de lo que menciona ahí mismo del propósito del discurso y en varios puntos el Señor Jesucristo menciona esto. Dice, estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Entonces, va parte de este discurso. Después en el capítulo 16, versículo 1 dice, estas cosas os he hablado para que no tengáis tropiezo. Y después más adelante, y con esto cierra la parte del discurso en el capítulo 16, versículo 33. Y después de esto es cuando empieza su oración. Y estas es como sus últimas palabras. Dice, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Y creo que son palabras muy fuertes y muy alentadoras, una forma de terminar un discurso final con esto. Tendréis aflicción, eso es verdad, pero estén tranquilos, confiad, yo he vencido al mundo. Y digo, creo que por eso es tan relevante este discurso. Si queremos que tener gozo y que nuestro gozo sea completo, podemos venir a estas palabras. Si queremos buscar no tener tropiezo, podemos venir a estas palabras y en general todas las palabras. Y si estamos turbados, podemos venir a estas palabras y saber que Él ha vencido al mundo. Y en ese momento, pues tal vez los discípulos no sabían muy bien a todo lo que se estaba refiriendo. De hecho, previo a estas palabras del capítulo 16, 33, un poquito antes, los mismos discípulos les dicen, ya apenas ahorita ya no nos estás hablando en alegorías, ya nos estás diciendo claramente las cosas. Y él, pues era ya como lo último, y era para que quedara bien claro lo que el Señor quería. Bueno, muchas gracias. Vamos a orar. Señor, te damos gracias porque no nos has dejado solo. Nos diste tu palabra, nos dice a tu espíritu y podemos confiar y podemos tener una vida en ti, una vida que puede llevar fruto, una vida con propósito, una vida que pueda traer gloria a ti. Y sabemos que si lo intentáramos por nuestras propias habilidades, por nuestra propia fuerza, ni siquiera lo podríamos hacer. Pero reconocemos que solo en ti podemos hacerlo y reconocemos que te necesitamos, reconocemos que requerimos de tu instrucción, de tu ayuda en el Espíritu. Reconocemos que tú has dicho que pidamos y se nos dará. Y te pedimos esto en el nombre de Jesucristo. Amén.